Buenas tardes, mi nombre es Karen Obando, soy estudiante de la carrera de Psicología. Hoy yo les voy a hablar de la escatología telefónica, que es el tema que me correspondió sobre las parafilias. Bueno, la escatología telefónica es también llamada escatolofilia telefónica y telenofilia. Es una parafilia en la quien siente la necesidad de hacer llamadas de contenido sexual a una víctima que no ha dado su consentimiento, tanto con el número privado como con el número visible. Se trata de una conducta que parece estar muy relacionado con otros trastornos parafílicos como es el voyeurismo y el exhibicionismo. Al igual que sucede con otras parafilias, no es el acto en sí lo que es inapropiado, sino el hecho de que está haciéndolo con alguien que no está siendo consentido, es decir, de que tiene el pleno conocimiento de que esa persona en sí quiere tener ese tipo de comunicación, de deseo sexual al hablar con esa persona. No se trata de un simple juego sexual, como podría ser alguien que le llamara a su pareja y le dijera frases como que llevas puesto, sino el que llama no tiene ningún tipo de relación real con la persona, que le conteste el teléfono y le hace contenidos sexuales de lo que ella no ha pedido. La llamada puede llegar a ser muy incómoda y perturbadora para quien coge el teléfono, puesto que la persona que es escatóloga telefónica puede hacer comentarios realmente desagradables que no son para ella, con un lenguaje sexual explícito y gemidos sexuales. Incluso puede llegar a ser amenazante con decirle que sabe dónde vive, aunque no sea así, y que la va a violar. Este tipo de conducta es acoso y por lo tanto se puede considerar un delito. Normalmente lo que se recomienda a quienes reciben este tipo de llamadas es que simplemente vuelven y denuncien el hecho a la compañía telefónica, a la policía, quienes tendrán más facilidad para reconocer desde dónde se hace la llamada. De todas formas, muchos de los que hacen este tipo de llamada lo hacen desde cabina o teléfonos móviles de prepago para que no puedan ser restringidos por la policía y poder dar con ellos, lo que es posible identificar quién ha hecho la llamada o como les digo, un simple rastreo. La clasificación diagnóstica: en la actualidad, la escatología telefónica está incluida en la categoría de otros trastornos parafílicos específico en el DSM-5, aunque no tenga una entrada exclusiva para ella, a diferencia de parafilias como el exhibicionismo, el fetichismo, el foterismo o el masoquismo sexual, se considera un trastorno parafílico más común que la necrofilia, la zoofilia y climafilia, parafilias que están recogidas en otros trastornos parafílicos. De todas formas, se ha considerado la posibilidad de que este trastorno parafílico sea más común de lo que originalmente se pensaba, cabiendo la posibilidad de añadir su propia categoría diagnóstica en futuras revisiones del DSM-5. Una prueba de ello es las encuestas hechas en mujeres, en la que muchas han reportado haber recibido llamadas de este contenido sexual indeseado. Alguna vez en su vida, contando los casos por millares, se ha visto este tipo de situación. Algunos tipos de escatálogos telefónicos, dado que es una parafilia que todavía sigue siendo investigada más a fondo y que hasta hoy no tiene una entrada propia en el DSM-5, las tipologías que se han propuesto para la escatología telefónica son provisionales. Igualmente, entre todas ellas, el Dr. Mead 1975, que se ha considerado una de las referentes para este trastorno, en su propuesta en MIT, los tres tipos de catálogos telefónicos, esta categoría, los catálogos telefónicos a llamar proposiciones indecentes, y desde el principio siendo su mayor
la mayoría de adolescentes. El tipo de 2 es en este grupo que se incluye en el catálogo de llamar y empiezan de una forma amable y halagadora. Y de hecho, les voy a comentar que acá en Nicaragua normalmente se dice que está una ley especial de ciberdelitos que es penada, que es la ley 1042 aprobada el 27 de octubre del 2020. Delitos informáticos relacionados con su libertad e integridad sexual, artículo 31, utilización de niñas o adolescentes o personas con discapacidad, necesidad especial de protección en pornografía a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como son las llamadas telefónicas, es decir, de la parafilia, quien por medio del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación induzca, facilita, promueva, use, explote con fines sexuales o eróticos a niñas, adolescentes a presenciar o participar en un comportamiento, espectáculo o de acto sexual privado o público, se impondrá la pena de 5 a 8 años y 300 a 600 días de multa. No se reconoce en ninguno de los supuestos descritos en el párrafo anterior valor al consentimiento de la víctima. Otro artículo 32 muy interesante es la corrupción a personas menores de 16 años, a personas con discapacidad, necesidad de especial protección a través de uso de tecnologías. Toda persona mayor de 18 años que haga propuestas implícitas o explícitas a personas menores de 16 años o personas de discapacidad de necesidad de protección para sostener encuentro de carácter sexual o erótico o para la reproducción pornografía, se le impondrá una pena de 3 años de prisión, ¿verdad? El tratamiento en sí, el tratamiento psicológico para las parafilias y en sí con la parafilia que a mí me correspondió, suele utilizar intervenciones psicoterapéuticas basadas principalmente en técnicas conductuales, cognitivas, regímenes médicos basados en el uso de hormonas o medicamentos psicotrópicos. La orientación cognitivo-conductual explica la adquisición y mantenimiento de las parafilias a través de los paradigmas del condicionamiento y la formación de esquema cognitivo. La gran mayoría de las parafilias se manifiesta en la pubertad, dando la impresión que puede existir una ventana de oportunidad por la cual el condicionamiento a estímulos sexuales es especialmente propicio durante esta época de la maduración. La resistencia de las parafilias a ser extinguidas por técnicas puramente conductuales de la impresión que hallamos ante condiciones adquiridas en un periodo de desarrollo crucial cognitivo, por lo tanto, de conductas parafílicas suele requerir una intervención multimodal que interfiere con el aprendizaje anterior por acondicionamiento clásico conductivo del individuo. Las técnicas cognitivas, la identificación de distorsiones perceptas conceptuales es el primer paso para el tratamiento cognitivo de las desviaciones sexuales, a pesar de que cada parafilia se traslada una distorsión particular en la condición que incorpora. La persona que padece es individuo y por consiguiente son condiciones disfuncionales, tienen que ser identificadas individualmente y específicamente. De poca ayuda al paciente darle un discurso teórico de los errores del pensamiento parafílico o una lección genérica de las distorsiones inherentes en las parafilias. Al contrario, el psicólogo necesita captar y mostrar ejemplos reales de las ideas irracionales del mismo paciente. Uno de los ejemplos claros que está acá en esta investigación son los ejemplos, distorsiones de la percepción y evaluación de situaciones sexuales y distorsiones en la evaluación de las consecuencias de la parafílica. Una gran parte del tratamiento para el paciente que padece de pedofilia secundaria se basa en recalcar el daño que la explotación sexual de menores causa en la víctima, como este grado de pedofilia se caracteriza por remordimiento por parte del perpetrador. El hecho de destacar las secuelas que la explotación desencadena en el desarrollo de una persona. Uno de los ejemplos claros que se vive acá en Nicaragua, que ha sido de gran tema de relevancia, es el que mujeres trabajadores de la Policía Nacional
de vez en cuando le llaman este tipo de persona, de individuo, diciéndole solo vulgaridades, insinuaciones obscenas totalmente, y son personas que son acosadas sexualmente, pero que ya se aprobó aquí en Nicaragua esta ley para que sean penados. Hay restricciones también para el uso de llamadas telefónicas en algunas compañías, al momento de que dan ese seguimiento de esas personas que normalmente hacen este tipo de delito, que al final muchas personas pueden decir de que no es nada, de que es una simple broma, pero sí puede llegar a cometer otro tipo de situaciones graves, delitos como violaciones, acoso sexual, tanto a niñas, adolescentes, a personas de la tercera edad. Este tipo de personas generalmente necesitan ayuda profesional inmediatamente para que puedan ser evaluadas, y en algunos casos pues sí necesita de la prisión, porque no pueden estar libremente en la calle porque tienden a cometer un delito inmediatamente en cualquier momento, porque no están en su capacidad mental para poder estar libres. Esto ha sido todo mi presentación. Muchas gracias.